¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿El que sigue? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo llega a buscar a Jesús de noche, y esto nos está hablando de su condición, que aún a pesar de que en el versículo 1 dice que Nicodemo era un principal de entre los judíos, y sabe que un principal era una persona adinerada, acomodada, que sabía de leyes, tenía las leyes, pero también nos está diciendo que hasta en el nombre, porque Nicodemo es una palabra compuesta, Nico y Demo, y esta palabra significa victorioso entre su pueblo. Nicodemo era una persona muy reconocida ante la gente, pero ¿sabe qué? No conocía a Jesucristo. Él llega a buscar a Jesús de noche, porque está hablando de su condición, que aunque tenía la ley, no tenía el conocimiento de Jesucristo, no tenía las enseñanzas de Jesús, pero un día las escuchó y quiso ir a conocerlo, porque quiso salir de las tinieblas a la luz, de la ignorancia a la enseñanza. Y entonces le dice Jesús que el que no naciere de nuevo no entrará al reino. Y Nicodemo le dice: ¿pero puede acaso un hombre viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice: es que no es que nazcas de tu madre, es que tienes que nacer de agua y de espíritu. El día de ayer estuvimos viendo acerca del bautismo. ¿Cuántos de aquí ya se bautizaron? Mire, a mí el día que me bautizaron yo tenía, yo creo, como unos mesecitos de que había entrado a la iglesia. Yo ni siquiera sabía del bautismo, nada. Van a haber bautizos, te bautizas, y me bauticé. Este día que me bautizaron a mí, bautizaron a mi sobrino, a mi cuñada, a mis sobrinas, y al día de hoy ninguno le sirve a Cristo. Y eso fue hace más de 15, 16 años. Y ninguno está aquí, pero ese día fuimos bautizados. ¿A qué voy con esto? A que uno, cuando lo bautizan, pensamos que cuando ya entras al agua y sales del agua eres una nueva persona. Yo, ¿sabe qué creía? Y yo sentía, porque yo había visto que personas entraban al bautismo y salían y brincaban y lloraban y bien emocionados. Yo entré y salí y seguí igual. A mí no me pasó nada, no sentí nada diferente, pero yo tenía la idea de que con el bautismo yo ya iba a ser una nueva Brenda, que toda la mugre se iba a quedar ahí y yo iba a salir resplandeciendo. Ya no iba a ser amargosa, ya no iba a decir malas palabras, ya no iba a tener malos pensamientos, ya no iba a tener envidias, ya no iba a tener... Y no fue así. Salí siendo igual, seguí siendo la misma Brenda, aún con tentaciones, aún pecando, porque sabe que no tenía una base realmente de qué era el bautismo. Y ¿saben qué? Todo el tiempo me basé, usaba mucho un versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo decía: yo soy nueva, pero lo nuevo no se me veía por ningún lado. Seguía siendo exactamente igual, no había nada de nuevo en mí. Entonces vemos aquí que Jesús le contesta a Nicodemo: es que no es que vuelvas a nacer de tu madre, es que tienes que nacer de agua. ¿Y qué es el agua? Y de espíritu. Tenemos que ahora sí que tener un nuevo nacimiento, tener ahora sí que la palabra, y tener que estar pegados en el camino de Jesucristo, conociéndolo a Él, para ser una nueva persona. Y Nicodemo estaba buscando esto. Yo creo que todos llegamos en esa condición. Y cuando hablamos de Nicodemo, estamos hablando que dice: había un hombre. Estaba hablando que era una persona ya, pues, de edad, ¿verdad? Para decir hombre. No dice un joven ni un niño, dice un hombre. Quiere decir que él ya tenía sus añitos. Entonces, todos aquí pues tenemos nuestros añitos, y no importa los añitos que tengamos, si sean poquitos o muchos, podemos estar en la condición que estaba Nicodemo. ¿Cómo? En tinieblas. Porque Nicodemo dice que era un principal entre los judíos. ¿Sabe que los judíos se saben las leyes de principio a fin? Y que nosotros podemos tener esa condición, sabernos las escrituras, pero no las practicamos en nuestra vida. ¿Y de qué nos sirve tener el conocimiento de lo que dice la palabra si no tenemos acción en ellas?
Eso quiere decir que Nicodemo era un hombre que estaba en tinieblas, que no tenía enseñanza. Y si nosotros estamos así como él, que tenemos palabra pero no la llevamos a cabo, quiere decir que estamos en tinieblas. ¿Y sabe qué? Cuando un niño nace, desde que nace necesita ayuda, ¿sí o no? Un bebé. Todas las que fuimos mamás, cuando nace la criatura inmediatamente te dicen, tenga, dele leche, ¿sí o no? Pégueselo. Sí, así dicen, ¿sí o no? Y apenas la criaturita salió, le dieron un bañito medio rápido y luego lo dicen, pégueselo y dele leche. ¿Les pasó o no? Bueno, fíjate, cómo eso es en lo natural, pero si lo hablamos a lo espiritual, así somos nosotros. Nosotros necesitamos de esa leche. Nosotros necesitamos ser alimentados. Si tú no le das alimento a ese niño, ¿qué va a hacer? Va a estar llore y llore, ¿no? Y nosotros, fíjate, ¿cada cuánto tienes que alimentar a un bebé recién nacido? Cada 3 horas. ¿Y tú? ¿Cada cuánto te alimentas de la palabra? Porque acuérdate que vamos a pasar de lo natural a lo espiritual. Y si un bebé necesita el alimento de la palabra, de la mamá, cada 3 horas, ¿cuánto necesitas tú el alimento de la palabra? Y a veces podemos pasar días que ni siquiera abrimos la Biblia o que ni siquiera traemos un versículo en la mente y se nos va el tiempo y no alimentaste el espíritu. Amén. Este Nicodemo buscó a Jesús porque él tenía esa necesidad en él. Tú cuando llegaste aquí, ¿por qué llegaste? ¿Tenías necesidad o no? Yo sí tenía esa necesidad. Yo necesitaba encontrar un lugar donde yo sintiera que pertenecía. El día de ayer me encantó algo. Pasó, ahorita me oyeron que le dijimos, ella es Miriam. Y ella es Miriam. Porque ella pasó y cuando le preguntaron acerca de cómo se había sentido en el discipulado y qué había aprendido, ella dijo, ahora sé que yo no soy alguien más de alguien más, yo soy Miriam, me van a conocer a mí por quien soy, no por ser familia de o pertenecer a. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros estamos buscando eso, el pertenecer a Jesucristo, pero siendo nosotros, ¿sí o no? Porque la gente te empieza a conocer como Brenda. Ya me conocen como Brenda, la que sigue a Jesucristo. No soy Brenda, la que andaba de amargosa ahí por las esquinas. Dios me cambió, Jesús me transformó. Entonces cuando nosotros llegamos, así como llegó Nicodemo, estamos buscando el llenar esos vacíos que tenemos nosotros, porque ¿sabes qué? Necesitamos nacer de nuevo. Es por eso que hay vacíos, porque necesitamos nacer de nuevo realmente. Solamente cuando nacemos de nuevo y tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo y tenemos a Dios, vienen y se llenan esos vacíos que hay en nosotros. Amén. Cuando un niño nace recién nacidito, a mí me tocó la primera bien enfermiza, Dana. Por todo se enfermaba, le daba el aire, si la sacaban se enfermaba, si no la sacaba también. Y siempre, pasaban 15 días y ya se enfermó. 15 días, ya se enfermó, 15 días, ya se enfermó. Miren, todas las personas que ponían inyecciones de por la casa y por la casa de mi hermana, ya la conocíamos, éramos sus clientes. En el hospital del niño nos conocían también porque ahí no la pasábamos. Porque se enfermaba, siempre se enfermaba, siempre se enfermaba. Todos nuestros niños, yo no sé quién de aquí tuvo sus bebés y se enfermaron al principio o no fueron enfermizos, pero siempre las criaturas se van a enfermar. ¿Sí o no? Esa es una condición de todos los niños. Por cualquier cosa se nos enferma. Y luego las mamás somos bien escandalosas de no te bajes descalzo porque te vas a enfermar, ponte el suéter porque te va a dar el aire y ponte y te vas a enfermar. Y a todo le decimos que se va a enfermar. Mal le estamos declare y declare la enfermedad a la criatura. Amén. Vamos a ver un versículo en primera de Pedro 2:2. Desead, que viene la palabra desead y termina con D, es como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí es una orden que se nos está dando, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿A poco el niño no se desespera por comer? Si ahorita grandes, hay personas que si no comen andan pero bien enojados.
Aquí ya no hay de esos. Aquí son pacientes. Si la esposa todavía no tiene, si llegas a tu casa y no hay comida porque mamá todavía no ha hecho, eres paciente, porque el amor de Cristo está en ti, ¿sí o no? O todavía ahí vienen enojoncillos, no hay comida. Entonces, tenemos que, como dice la palabra, desear. Es una orden que deseemos el alimento. Nuestros hijos, ¿verdad que puntualitos eran? Ay, mira, ya pasaron las 3 horas, ya está llorando que quiere. Otras 3 horas y algunos hasta 2 horas ya estaban pidiendo. ¿Sí o no? Porque así son las criaturitas. Y nosotros como papás corríamos luego a darles. Imagínate, así es Dios con nosotros, pero nosotros no estamos deseando esa leche. Ese es el asunto, que Él sí está ahí para alimentarnos, pero que nosotros no nos acercamos. Porque a ti y a mí Dios ya nos dio la capacidad de acercarnos a buscarnos. Un recién nacido depende de mamá 100%, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? Que Dios es tan extraordinario que Dios dijo, mira, voy a hacer 5 ministerios y en el de ellos está el del maestro. Y un maestro es bien necesario para todo niño. Un maestro es prioridad que esté en la vida de las personas para que ese niño crezca sanamente. Yo cuando estaba en la iglesia anteriormente, yo quería aprender más de la Biblia. Y yo decía, es que no entiendo nada, escucho prédicas y me quedo con lo que era motivacional solamente, pero no hay una profundidad y yo quiero aprender. Y mi oración siempre fue, Señor, yo quiero un maestro. Yo le decía, yo quiero un maestro, Señor, que me enseñe como cuando yo iba a la primaria, como cuando iba a la secundaria, cuando iba a la prepa, que me decían, mira, este es el tema y estas son las preguntas y esta es la guía y así lo vas a hacer. Y yo decía, yo necesito un maestro porque si no yo no voy a aprender de la Biblia, no le entiendo nada. Y aún antes de que me dijeran que era importante transcribir, siquiera que yo supiera que pertenecía el transcribir a la cuadratura del temor de Jehová, yo ya transcribía la Biblia. Yo me ponía a transcribir Éxodo, Proverbios, Génesis, los profetas de la Biblia. Y yo dije, es que es algo que ya traemos desde allá, solamente que aquí venimos a recordarlo. ¿Te has dado cuenta que te pasan situaciones así? Que dices, es que esto no sé por qué nació en mí. Es que no es que naciera, es que tú ya lo tenías. Solamente que Dios te está dando para que tú lo recuerdes, lo que ya Él te entregó y te depositó a ti. Ahora, la Biblia nos está hablando estamos hablando de las enfermedades del niño y la Biblia nos da ejemplos de esto, que hay enfermedades que los niños pueden tener, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y hay ejemplos de estos. Hay un ejemplo de un niño que creció sano en la Biblia, porque fue alimentado desde chiquito como debía de ser. Y nuestro mayor ejemplo es ¿quién? Jesús. Y fíjate, vamos a ir a Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Me pones la primera diapositiva, porfis? 2:40. Y mira, en los versículos que acabamos de ver, vemos esto. Dice que Jesús crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, la gracia de Dios sobre él, y eso le hacía que creciera en estatura. Cuando está hablando de crecer, cuando todos los bebecitos nacen, ¿qué sí o no? ¿Te diste cuenta que nacieron bien chiquititos? Y unos hasta parecían ratitas, ¿sí o no? Y uno hasta dice, ay, qué feo nació mi hijo, pero en el caminar ya se puso bien bonito, ¿sí o no? Conforme fue creciendo. Mis hijas fueron hermosas desde un principio. Es que aquí me están oyendo, no puedo decirles otra cosa. Pero sí, en realidad fueron hermosos. Bueno, tenemos el bebecito y a veces unos nacen muy gorditos, otros más flaquitos, grandes, chiquitos, de todas formas, ¿sí o no? Bueno, y cuando inmediatamente que nace, que no llegan las enfermeras y te dicen, tenga señora, dele de comer.
y le das de comer y empieza la criaturita a buscar su comida desesperado, ¿sí o no? Cuando nosotros llegamos a la iglesia, así llegamos, que no es que decimos, está en su primer amor. ¿Cuántos de aquí han dicho eso? Yo sí llegué y dije, ando en mi primer amor porque todo quería hacer, pónganme a barrer, a trapear, a cuidar los chamacos y yo lo hago. Ya después que conocí a los chamacos dije, se los entrego, no quiero nada con ellos. Nada. El día de ayer estaba la chinita de Perla y cada rato le decía yo, China, pórtate bien, China, no haga ruido, China, no haga ruido. Y luego ella como en venganza de mí me dice, pastora, adivina a quién quiero más. ¿A quién? ¿A usted o al pastor? No, le dije, no sé. Pues al pastor, usted me regaña bastante. Y luego ahí voy yo y le digo, pues adivina a quién quiero más, ¿a Jimena o a ti? Jimena es su hermana. Pues no sé. Le dije, pues a Jimena. Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, a mí me vale pura quesadilla. Fíjate cómo son los niños. Está bien tremenda. Esa chinilla tiene que crecer así como creció Jesús, que se acomode, ¿qué anda haciendo? Pero vamos a ver en las enfermedades del niño hasta cómo la forma de ser, como ejemplo la chinita, vamos a ver cómo hay enfermedades. Y nosotros, ¿sabes qué? En nuestra condición espiritual somos igual. Tenemos la misma forma de responder como la china. Aún ya de 40 años, de 60, sí, de 40 y de 60 y hasta de 80. Amén. No me diga que no. Y fíjate que aquí estamos viendo 5 formas en que crecía Jesús. Dice que él crecía, se fortalecía. Cuando tú llegaste y empezaste a tener los primeros discipulados, las primeras enseñanzas, ¿sí o no te fuiste sintiendo más fuerte? Hablábamos en el discipulado que nunca habíamos escuchado la palabra iniquidades, que no sabíamos. Habíamos escuchado que en Éxodo dice que Dios es un Dios fuerte y celoso que visita la tercera y cuarta generación de maldad, pero no sabíamos que ahí venían las iniquidades y que las iniquidades son las herencias que traemos de nuestros antepasados. Entonces, ahí cuando nosotros recibimos nuestras primeras enseñanzas acerca de esto, ¿sabes qué? Dimos un crecimiento y nos fortalecimos. Y el bebecito que un día nació de 2 kilos, pesando 2 kilitos, una ratita así chiquitita, ya aumentó unos 2, 3 kilitos, ya tiene 4. ¿A poco cuando un niño nace chiquitito no se ve muy rarito? Y cuando empiezas a darle de comer y se pone más gordito, se ve hermoso. Pues esa es la condición de nosotros. Si nosotros no tenemos palabrita de Dios, estamos flaquillos y feos. Pero si tenemos el alimento de Dios, la palabra, ¿sabes qué? Nos ponemos hasta con los cachetitos rosaditos, pero hermosos. ¿Sí o no? De esos bebés que están bien chapeaditos y te dan ganas de estarles agarrando el cachete y beso y beso y beso y beso. Sí, así es Dios con nosotros. Pero si no tenemos el alimento, flaquillos, todos escuálidos, carita de ratita, feos. Esa ya no es la condición aquí, porque todos estamos pasando por discipulados, ¿sí o no? Crecía, se fortalecía, se estaba poniendo cachetoncito, bien bonito. Porque sabe que ahí en donde dice se fortalecía, Dios nos ve diferentes. Dice, ¿sabes qué? El propósito que yo deposité en él ya está empezando a florecer. Y de aquí, mira, se va a llenar de sabiduría. Cuando nosotros nos llenamos de sabiduría es porque el entendimiento se empieza a abrir. Y tú lees, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y ya no dices, no hombre, yo voy a la iglesia y porque fui a la iglesia voy a ir a la casa y ya va a estar ahí el Versa 2025 afuera estacionado esperándome. Porque yo creía así. Yo decía, yo sirvo a Dios en todo. Si me ponen a lavar los baños, los lavo. Si me ponen con los niños, que no tengo paciencia, los cuido. Si me ponen a predicar, predico. Si me mandan para allá, yo voy. Si hago esto, hasta cocinera fui. Y yo decía, porque yo estoy sirviendo para el reino, ahí dice que van a ser añadidas.
Y yo pensaba que se me iba a añadir el camionetón, la casota, el dinero, los viajes, y no se me añadió nada, porque no era así. Estaba mal. El alimento que yo traía no era leche adulterada, no era la leche espiritual, que es la verdad, la de Jesucristo. Entonces por eso estaba en ese error, esperando que porque yo hacía algo por Dios, ya inmediatamente iba a tener mi recompensa. Porque también aplicaba que todo lo que hacía, Dios siempre lo ve y me va a recompensar. Y Señor, ya recogí la basura que está ahí, recompénsame. A ver, ¿dónde está mi recompensa? Añádeme, añádeme. Pues no era así. Estaba bien flaca, escuálida, parecía pajarito recién nacido sin plumas. Se ven bien curiositos, pero ¿qué tal cuando le salen las plumas? Se ponen bien bonitos, ¿sí o no? Amén. Luego dice que la gracia de Dios sobre él, la gracia de Dios son los espíritus de Dios operando en la persona. ¿Qué no decimos? Voy a ir a tal lugar y necesito la gracia de Dios. Muchas veces yo le dije, Señor, mira, voy a acompañar a mi hermano porque va a un lugar con abogados y necesitamos de tu gracia. Que nos vean con amor, Señor, que nos vean con bondad y que nos traten bien. Y esa era mi forma de pensar. Pero sabe que ahora sé que la gracia de Dios son sus espíritus operando en nosotros, dándonos favor. Si usted va a un lugar y dice, mira, me trataron re bien, a todos los trataron mal, pero conmigo, ¿sabe qué? Hay un espíritu de bondad que está operando en usted. Ese es, la gracia de Dios son los espíritus de Él que vienen a operar en ti. Pero después de cuándo, fíjate, de que tú creciste para ser naciste, creciste, te fortaleciste, te empezaste a alimentar de la palabra, el entendimiento se te abrió, se quitó el velo, se te quitó lo embotado que teníamos el entendimiento, y después de eso llegaste a donde ya los espíritus operan en ti para que tú donde quiera que vayas se vean. ¿A poco no te ha tocado que de repente llegas y te dicen, no traes aquí que diga soy cristiana, ni aquí, ni nada, pero te dicen, ¿eres cristiana? Sí. ¿Por qué? No, es que se te ve, pero si no traigo la etiqueta, no traigo nada, pero se dan cuenta que tú sirves a Dios, ¿sí o no? Se nos empieza a ver en nuestras vidas cuando nosotros ya tenemos espíritus de Dios operando en nosotros. Amén. Y dice que estatura, creció en estatura. No solamente dice que de chaparrito pasar a ser alto, sino estatura nos está hablando de madurez espiritual. Ya no somos niños, ya somos varones, siervos, amigos de Dios. Amén. Y este es un ejemplo de cómo crece un niño sano. Si nosotros a nuestros hijos, ¿hay otra diapositiva, porfis, Cami? Aquí está. Si nosotros a nuestros hijos cuando nacen no les damos el alimento que les debemos de dar, ¿verdad que van creciendo y muy enfermizos? Hace poquito pasó en las noticias y en todas las redes sociales un caso de una señora o muchacha, no sé, que tuvo una bebecita allá en Monterrey y se llama como yo, y dice que a la niña se la quitaron porque se dieron cuenta que la niña estaba desnutrida, y estando ahí en el hospital, pues la niña falleció porque no le daban alimento en las horas que debían de darle. Y es lo mismo con nosotros, hablando de nuestra vida espiritual. Si no tenemos un alimento, ¿sabe qué? Nos vamos a enfermar. El alimento son los rudimentos, y los rudimentos son las primeras enseñanzas. ¿Sabe que estos son muy importantes y son necesarios? Pero también no nos podemos quedar solamente en los primeros rudimentos. Tenemos que avanzar. Por eso les decimos, usted pasó el discipulado 1, bueno, sigue el 2 y métase al 3 y al que sigue. ¿Por qué? Porque ahí es la forma de que los rudimentos que fueron los primeros que tuviste, no te quedaste ahí, sino que seguiste avanzando. Amén. Ahora dice que cuando tú alimentas a un niño, se hace fuerte, ¿sí o no? Y esa es la formación que tú le estás dando a tu criatura. Al principio los niños están como bien tiernitos y hasta te da cosa cargarlos porque piensas que se van a quebrar, porque sus huesitos hasta se sienten todavía como muy
sí, flaquitos, como flexibles. Pero es el del alimento, cuando tú empezaste en los rudimentos, en el primer discipulado, sí o no fuiste formándote, empezaste a saber que a través del alimento de la palabra habían cosas que tenías que quitarte en tu vida, sí o no. ¿Se acuerdan que hicimos el árbol genealógico? Y que ahí en ese árbol fuimos a preguntarle a mamá, papá, nuestros abuelos, bisabuelos, todo, cómo era papá, cómo era mamá, y cómo era la abuela, y cómo fue el abuelo, y ahí te enteraste de muchas cosas que no sabías de la familia. Bueno, pues ahí tú te fuiste formando, ahí fuiste haciéndote fuerte, porque cuando conociste todo esto, sí o no empezaste a sacarlo de tu vida. Y dijiste, Señor, mira, pues yo le pregunté a mi mamá, y mi mamá dice que en la familia mi abuelito era todo un don Juan. Bueno, pues yo ya no quiero ser don Juan, yo quiero ser don Pedro, qué sé yo. Porque sí, hay familias que, por ejemplo, vienen de que son muy ojo alegres. Es que mira, así era mi abuelito y luego así fue mi papá y mis hermanos así son, mira, no hombre, andan viendo pero con quién arrasan, ¿sí o no? Y cuando nosotros empezamos a tener el alimento, los primeros rudimentos, dijimos, no, yo ya no quiero eso. Y más, por ejemplo, los que tenemos hijos y decimos, no, es que yo ya no quiero que esa herencia que traen mis abuelos, mis papás y que yo acarrié, yo ya no quiero que mis hijos la traigan. Yo a veces escucho a mis hijas y veo que Dana contesta y digo, Señor, me estoy escuchando hablar a mí. En su edad, digo, no, eso tiene que morir en ella. Pero yo ya le expliqué, a usted le corresponde ya hacerse libre de eso, porque ya está grandecita. Estuviera chiquilla, pues yo le ayudaba, pero ya creció, ya le toca a ella limpiar su camino. Amén. Luego dice que el espíritu de sabiduría es el entendimiento. ¿Quiénes ya empezaron a comprender las escrituras? Que dicen, puedo leer un versículo y sé de lo que está hablando. Ahora ya se me quitó la telaraña que traía porque no entendía nada. Amén. La gracia son los espíritus de Dios operando y la estatura, la elevación o madurez. Vamos a ir creciendo paso a paso, nivel tras nivel. Y ¿sabes qué? Lo principal es la alimentación. Y que no te quedes solamente en los primeros rudimentos, sino que tú digas, mira, ya tuve los rudimentos, pero ¿qué sigue? A ver, ¿qué más sigue de aquí? ¿Y qué más sigue? ¿Y qué más sigue? Porque sabes que esto de la palabra de Dios es infinito. Y podemos ver que la palabra tiene un principio, que es Génesis, y un final, Apocalipsis, pero en realidad no tiene fin. Esto no tiene fin. Y cada que tú le busques y le busques, más revelación y más revelación y más revelación vas a encontrar. Y vas a decir, de ese versículo ya me han enseñado 2, 3, 4, 5 veces. Bueno, puede haber una séptima, una octava, una novena, porque así es la palabra de Dios. Es muy profunda. Solo está que nosotros nos dispongamos y que no nos quedemos en los primeros rudimentos, porque si no, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar todo el tiempo en etapa de niños, de bebecitos. ¿Y quién quiere ser un niñito? Llorón, que ande, mamá, tengo hambre, mamá, quiero comer, mamá, ya me aburrí, porque luego así somos. ¿Te has dado cuenta que hay personas que salen de la iglesia y dicen, hoy no estuvo bueno el culto? Estuvo bien aburrido. Es un niñito llorón que está aburrido. Porque no es que el culto no estuviera bueno, es que tu corazón y tú no estuviste aquí. ¿Sabrá Dios dónde andaba? Porque la palabra de Dios siempre va a ser buena. Siempre va a ser buena, pero todo depende de cómo la recibas tú y si la recibes. Y si alguna vez has dicho, estuvo bien feo, predicó bien horrible la pastora. Bueno, pues quiero decirte que hay etapas de niño chillón o chilletas en ti. Está el chillón y el chilletas, porque el chilletas ya cansa más, ¿sí o no? Hay niveles de criaturas. Una cosa es la lloradía y otra. Ahora leímos en Primera de Pedro 2:2 que decíamos como niños la leche espiritual no adulterada, pero decía que la leche espiritual no adulterada nos quiere llevar a un propósito, y el propósito es la salvación.
porque todos estamos aquí aprendiendo de Él para un día regresar a casa, ¿sí o no? Bueno, pues la Escritura nos da ejemplo de cómo es el alimento espiritual para un bebé y el alimento espiritual para una persona madura. Vamos a ir al libro de Cantares 2:5. Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Mira, en este libro de Cantares son puros cánticos para nuestro amado. ¿Quién es tu amado? Jesús. Mira, y dice: sustentadme con pasas. Las pasas representan el alimento espiritual para los bebecitos, para los niños. Y luego dice: confortadme con manzanas. Las manzanas representan el alimento sólido para los maduros. ¿Cuántos maduros hay aquí? ¿O todavía quieren o todavía quieren pasitas? Y verdad que la pasita no nos llena. Si hablamos de un bebé de recién nacido, de 0 a 9 meses, ¿verdad que a los 9 meses, desde los 8, yo creo 6, no sé, el niño ya te ve comer y está, porque él ya quiere comer lo que tú comes, ¿sí o no? Eso nos habla de que el reflejo de un bebé en lo natural tiene que ser el reflejo en lo espiritual, que tú también te saborees por querer más y más, que no te conformes solamente con la leche, los primeros rudimentos, sino que tú ya pases de pasitas a manzanas. Y dices: mira, me comí el puñito de manzana, de pasitas, y me supo bueno, porque son muy ricas, pero ya quiero la manzanita toda entera para mí, ¿sí o no? Porque ¿sabes qué? Estamos buscando la madurez espiritual, estamos buscando tener un crecimiento y crecer en estatura, pero también en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres, que los espíritus de Dios vengan a operar en nosotros y nos ayuden, porque los espíritus de Dios quieren venir a operar en ti para ayudarte en tu día a día. No solamente en lo espiritual, que es muy necesario, sino también en tu día a día, en donde quiera que tú te muevas y donde quiera que tú andes. Pero ¿sabes qué? No operan en nosotros porque todavía andamos en pasitas y traemos la pasa aquí, mastique y mastique y mastique y mastique, y nunca pasamos de la pasita. Y nos podemos hacer ancianitos masticando pasitas. Nicodemo decía que era un hombre y que tenía la ley, pero ¿sabes qué? No tenía la profundidad ni la revelación de la palabra, pero él quería dejar las pasitas para tener ahora sí la manzana, el alimento sólido. Amén. Cantares 2:3. Vamos a ver el porqué, el ejemplo de que la comida, de que la manzana es el alimento sólido. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Como un árbol de manzana entre los árboles es mi amado. Ahí nos está diciendo: Jesucristo es el árbol, es nuestro maestro, y lo está comparando con un árbol de manzanas. Te está diciendo que ese es el alimento de los maduros, ese es el alimento de los que están caminando a la perfección, para ser perfeccionados. Amén. Nuestro amado Cristo se le compara como un árbol de manzana. Ahora, otro ejemplo de alimento sólido en la palabra, Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Cuando hablamos de la palabra vino, es otro alimento sólido. ¿Tú le das vino a un niño? ¿Para quién es el vino? Para los adultos. Y si hablamos de un adulto, estamos hablando de que ya maduró. Hay adultos que no han madurado, ¿verdad? Pero deberían de haber madurado. Pero el vino se les da solamente a los adultos. Y en la Biblia, cuando veas la palabra vino, está representando el alimento sólido que ya comen las personas maduras. Porque ahí más adelante dice que el vino se usaba para comer, para cuando comían carne, para digerir. No se usaba para embriagarse, sino para digerir la comida. Amén.
El vino es el alimento de los maduros espirituales. Hay otro ejemplo en la Biblia de una persona que creció sano y es el ejemplo de Juan el Bautista. Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El niño crecía y se fortalecía, porque eso es lo que todos tenemos que hacer, empezar con los rudimentos para crecer y fortalecernos. Yo aquí escuché testimonios de personas que decían, mire, sabe que yo estaba pasando este problema, pero con esta lección, mire, fue como si me quitaran un peso de encima, me quitaron una carga, soy diferente. Eso quiere decir que creció y también se fortaleció. Que no, cuando llegamos a conocer más de Jesucristo vienen los problemas, pero ya los tomas de diferente manera, porque ya sabes que no estás solo, que Él está contigo y que no hay problema más grande que Él, que todo tiene solución en Cristo. Amén. Esa es la forma de crecer y de fortalecerse y de ser un niño sano. Y ejemplo en la Biblia es Jesucristo y Juan el Bautista. Amén. Ahora, vamos a otra diapositiva, que en la Biblia nos da dos ejemplos de niños enfermos. Ay, esa sí, esa es la de lo que les expliqué, no me acordé de esa. Estos son los dos ejemplos de niños enfermos en la Biblia. Y vienen en Marcos 5:39, 5:25 y estos son los ejemplos, pero regrésate a la diapositiva. Estos son los ejemplos en la Biblia de dos niños enfermos. La mujer con flujo de sangre que tenía 12 años enferma. Y era una niña enferma. ¿Qué no dice en la palabra? Si tú has leído esta historia, que ella escuchó que el maestro iba a pasar por un lugar cerca y que ella decidió ir detrás de él y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. Ahora vemos la condición de esta mujer. Para empezar, dice que ella era una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Las personas que estaban las mujeres, que estaban en la temporada de las mujeres que les pasaba esto, en ella ya era una enfermedad, pero sabemos que las mujeres es mes tras mes. Dice que cada que tenían el periodo, ellas tenían que ser retiradas y que no podían estar porque se volvían impuras. Imagínate esta mujer 12 años viviendo siendo impura, donde dice que había perdido todo, que había quedado sin nada porque ella, esta enfermedad no solamente la desgastaba físicamente, sino que había acabado con su economía y con todo lo que ella vivía, porque me imagino que se acabaron los amigos, que hasta ni los parientes se le acercaban, porque esas eran las creencias que tenían, ¿verdad? Que una mujer impura no podía estar cerca de alguien, tenía que ir, esperarse ahí a que se le quitara el periodo de la mujer, luego lavarse y regresar para poder convivir. Pero esta mujer dice que tenía 12 años enferma y nos está hablando la condición que ella tenía. Ella dijo, el maestro va a pasar. Y sabe que entendió su condición de niña, que tenía que ir donde estaba el maestro para solamente tocarle poquito para así ser sana. Y esa es la condición que tenemos todos. Decimos, es que en la iglesia se habla de Jesús, yo tengo que ir porque con tantito que escuche de Él, yo sé que mi vida va a cambiar, yo sé que voy a ser libre, ¿sí o no? Y esta era la condición de ella, que era una mujer, pero que al final de cuentas su edad no definía que ella seguía siendo una niña en lo espiritual. Amén. Y la hija de Jairo dice que van personas y les dice que hay una niña que le dice que vayan a orar por ella. Esta niña tenía 12 años, era una niña en edad, pero también estaba enferma. Acuérdense que luego después le dijeron que ya había muerta y les dijo que por qué. Marcos 5:39, vamos a la cita. Marcos 5:39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis?
la niña no está muerta, sino duerme. Las personas que estaban ahí estaban llorando porque decían que la niña ya había muerto, pero Jesús llegó y les dijo, es que no está muerta, la niña está dormida. ¿Y sabes qué? Aquí nos está hablando de la condición que tenían tanto la mujer de sangre, de flujo de sangre, como la niña. No estaba muerta, estaba dormida. Y esa es la condición de niños que tenemos, estamos dormidos espiritualmente. Estamos dormidos espiritualmente, porque la niña no estaba enferma, la niña no tenía una enfermedad, dice que estaba dormida. ¿Cuántos de aquí han estado dormidos? Y verdad que nos acercamos a Dios y Él empieza a despertarnos. ¿Que no hablamos la enseñanza pasada acerca del espíritu del perezoso? Ese es el espíritu, el que siempre estás dormido en lo espiritual y que podemos decir, es que yo soy bien trabajador, me levanto a las 6 de la mañana y son las 9 de la noche y yo todavía trabajo y hago aquí y hago allá y hago allá. Sí, en lo secular eres así, pero en lo espiritual nunca lees, nunca abres la Biblia, nunca meditas, nunca ayunas, nunca oras, estás dormido espiritualmente. Esta es una enfermedad del niño, el estar dormido. Amén. Y Dios quiere que nosotros salgamos de todas estas enfermedades. Amén. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cómo va a decir este versículo? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Cómo le vamos a decir a un muerto despiértate si se supone que está muerto? Está hablando de la condición espiritual. Está hablando que podemos estar dormidos espiritualmente. Y esto pasa, ¿sabes cuándo? Cuando nosotros no nos alimentamos de esa leche. Cuando nosotros no buscamos el alimento. Podemos estar dormidos. Esa es la enfermedad. Amén. Y te alumbrará Cristo, porque Él es el que viene a darte la enseñanza para salir de esa condición. Amén. Primera de Pedro 2:1. El niño puede tener 5 enfermedades. Vamos a hablar hoy de estas 5 enfermedades que puede tener un niño. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ahí tenemos otra diapositiva, Cami. Esas son las 5 enfermedades que puede tener un niño. Y tú dices, un niño, malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Sí, un niño las puede tener. Y en lo natural, ¿qué no le dije de mi pleito ayer con la China? 5 enfermedades que puede tener el niño. Ahora, hay enfermedades que tiene un niño, pero ¿sabe qué? Que los niños desde que nacen hay enfermedades que son normales en esta tierra. ¿Todos los niños se enferman de gripa, sí o no? ¿De la tos? ¿De la garganta? ¿Del estómago? Son enfermedades que están en esta tierra. ¿Y sabe cómo se les llama a esas enfermedades que son normalitas? Endemias. Pero hay endemias espirituales, que también los niños en el espíritu las tienen. Y son las 5 que les acabo de dar, que son en lo natural, pero también en lo espiritual. Y estas endemias espirituales se refiere mucho a los pecados que nosotros traemos. ¿Sabe que hay pecados que enferman? ¿Qué no dijo David que hasta sus huesos le dolían porque también andaba ahí de pecador? Luego a veces decimos, no, es que me duele esto y me duele aquello. Pues es que es de traer un pecadote ahí, porque a veces vamos con el doctor y no nos encuentra nada. Amén. Entonces necesitamos levantarnos para conocer el Evangelio de Cristo, para poder desechar de nosotros todas estas enfermedades que ya son comunes en la tierra. Así como un niño nace y de repente, pues de la nada se le dio gripa, así nosotros como niños espirituales también hay enfermedades que vienen a nuestra vida y que nosotros tenemos que tener a Jesucristo para poder ser libres de ellos. Amén.
Entonces, las endemias como las epidemias son enfermedades altamente contagiosas. ¿Sí sabía eso? Que una enfermedad se puede contagiar. Que no dices, ay, es que traía gripa y fui a tal parte y ya están todos engripados. Sí, pues fuiste a llevar el virus. ¿O no es así? Hace poquito le dije a Karim, ay, Karim, nomás viniste a traer el virus aquí. Porque andaba viruliento. Ahora, la Biblia hay un ejemplo en Gálatas 2:13 donde Bernabé fue contagiado. ¿Y sabe qué? Bernabé fue un discípulo que andaba a la par de Pablo compartiendo, llevando la palabra, pero dice que él también fue contagiado de una de estas enfermedades. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé siendo discípulo, Bernabé teniendo madurez, Bernabé teniendo una elevación ya de maestro, fue contagiado de hipocresía. Y nosotros también a veces vamos a visitar a alguien, ¿sí o no? Y está la murmuración a todo lo que da y tú sigues la corriente en vez de frenar. Eso es, ¿sabe qué? Una endemia o una enfermedad contagiosa, porque fácil se puede contagiar uno a otro. La hipocresía. Y aún Bernabé, siendo maestro, dice que él se contagió. Dice que él se contagió de esto. Así es que tenemos que tener cuidado mucho más los que ya estamos compartiendo la palabra. ¿Sabe qué? Somos ejemplo. Yo ayer veía a todos los que compartían y decía, Señor, realmente tú estás llevando a un crecimiento a la iglesia. Pero ¿sabe que cuando la iglesia está creciendo es cuando más tiene que estarse cuidando de cada paso que da? Porque pueden venir las enfermedades en forma de pecado para que haya tropiezo aún en los maestros. Porque dice que Bernabé, siendo maestro ya, fue contagiado de hipocresía. A veces podemos caer en un chisme, en una murmuración, en estar hablando mal de alguien, levantar falsos por estar en un lugar donde no debíamos estar y por no saber cerrar nuestro oído y cerrar nuestra boquita y mejor retirarnos. Cuando sabe que tenemos que estar alerta. Si algo así está pasando, mejor ya me voy, luego regreso y no participar en ello. Amén. Ahora hay un diagnóstico. Cuando tú llevas al niño, se te enfermó. Y tú dices, ay, pues trae gripita, lo voy a llevar con el doctor. Pero vas con el médico y el médico lo checa y dice, no, es que no es gripa, mira, trae la garganta y la garganta se le fueron los bronquios y los bronquios, y te hacen un listón de enfermedades, ¿sí o no? Porque ¿sabe qué? Las enfermedades operan juntas una con otra. Casi siempre cuando trae gripa, ¿qué no es? Trae garganta también. Y luego no le atiendes la garganta y se le va el estómago. Porque operan juntos. ¿Qué crees? Los espíritus del enemigo así operan. También operan juntos. Si hay malicia, hay hipocresía operando juntos. Si hay hipocresía, hay engaño operando juntos. ¿Sabías eso? Porque así operan las enfermedades. O si el ventilador me lo voltean porque porfis me voltean mucho las hojas. Y vamos a ver a la diapositiva número 6, que ahí viene el significado de cada una de las enfermedades que vimos. La 6, porfis. Y ahí viene lo que es la malicia. Y vamos a ver aquí cómo en los niños, esto se ve en los niños. En nuestros hijos chiquitines, sí se ve esto. Vas a decir, mi hijo no tiene malicia. No, sí tienen las criaturillas, ¿cómo que no? Malicia, intención encubierta para perjudicar a alguien. ¿Cómo un niño no va a tener esto? Si también acuérdense que trae maldiciones generacionales. Si había mucha maldad en nuestros antepasados, pues la maldad se sigue pasando. Y luego mi papá siempre dice, no hombre, es que esa persona tiene el alma negra. Porque hay personas que son malas. Y decía papá, no tiene alma o la tiene bien negra. Porque es malito, malito. Entonces, los niños sí hacen esto. ¿Te has fijado que cuando los niños juegan, de repente le hacen una maldad a otro niño?
Y no podemos decir que no es cierto, que nuestros niños están libres de esto. Acuérdate que estos 5 puntos los vamos a ver en lo espiritual, pero también en lo natural. ¿Quién de aquí tiene niños chiquitos? Bueno, pueden corroborar que todo esto que está aquí, yo las mías ya están grandes, pero yo también les aseguro que sí. El siguiente es engaño, hacer creer a alguien algo falso, seducir a alguien con halagos y mentiras. Y eso lo podemos tener mucho. Ahí entra un espiritote de salamería. Personas que tienen una boca que endulzan mucho, pero al final no es dulce. O sea, nomás es para llevar a las personas al mal. Hacer creer a alguien algo que es falso. ¿Cuántas veces nuestros hijos no nos han venido a contar algo y resulta que no es cierto? Hasta en la escuela, mamá, es que el niño me pegó, y tú vas, ¿quién le pegó a mi hijo? Como fiera a defenderlo, y luego ya te dice la maestra, es que él empezó primero, él le jaló el pelo. No, mi hijo no. ¿Sí o no? Porque así decimos. Yo le platicaba a mi esposo que un día me las corrí y me fui y le mandaron a hablar a mamá y le dijeron, oiga, es que su hija se las corrió. Y fue mamá al día siguiente y ¿saben qué hizo mamá? Yo le di permiso. Para que vean. Y les dijo a los maestros, no, yo le di permiso. Señora, con uniforme, sí, con uniforme, yo le di permiso que se fuera. Me tiraba el paro la jefa. Y no me regañó, ni me castigó ni nada. Pero sí me las corrí. Pero fíjense, yo me las corría mucho y ahora con mis hijas yo nomás estoy, y ni se les ocurra corrérselas, y pobre de ustedes. Sí, porque no, es que ya es para no repetir, se tiene que cortar. Dije, ya con ella se cortó, ya no. Sí aprendí de mis errores. Aquí en este del engaño, nuestros hijos así son, mamá, es que él me pegó, mamá, y tú le crees, ¿sí o no? Y en nosotros ya maduritos, mire, podemos tener este espíritu, seducir a alguien con halagos y mentiras. Ay, qué guapo te ves, y por dentro, no, hombre, está re feo, pero quiero que me preste. ¿Sí o no? Ay, no, qué bonita te queda esa ropa, y por dentro, no, hombre, se le ve horrible. Que ya no compre su ropa en Temu. Y estamos seduciendo a alguien diciéndole, pero todo falso para conseguir algo, ¿sí o no? Entonces, nuestros hijos tienen esto también y aún nosotros podemos tenerlo. Si te identificas hoy con algo, es para que tú lo eches para afuera. El tercero es la hipocresía, fingir sentimientos contrarios a los que en realidad se tienen. Todos alguna vez hemos sido hipócritas. Y quien diga que no, lo tienen porción doble o triple. Porque en realidad sí es cierto, de alguna u otra forma. A veces te dan algo de comer y dices, ay, está bien rico, y por dentro ni sal tenía, no tiene sabor a nada. Ah, pero la hipocresía sabe bien rico. ¿Cuándo me invitas otra vez? Cuando pudiste haberle dicho, ¿sabes qué, amiguita? Le faltó sal. Pero la hipocresía estaba bien bueno. Envidias, desear algo que no tienes, querer ser como alguien más, querer su vida. El ejemplo de que, no, hombre, trae pero un carrazo, es que yo quiero el carro como ella. Y luego, es que se compró tenis nuevos, pues yo quiero unos como ella. Aunque ni te guste ese estilo, pero tú ya quieres traer porque viste los de ellas. Y nuestros hijos así son. Los niños son de que traen sus carritos, no te lo presto, es mío. Le digo a mi esposo que cuando estaba chiquilla me gustaba jugar mucho al fútbol. Dicen mis hijas, ¿con tus piernas de futbolera? Le digo, sí, tengo piernas de futbolera. Y siempre le decía a mi papá que me compraran una pelota de fútbol. Y salía a jugar porque habían muchos vecinos de mi edad, éramos muchísimos los que nos juntábamos. Y luego jugábamos, y si hacía algo que a mí no me gustaba, ya me voy y denme mi balón. El espíritu de Kiko, bien envidiosa. Y todos aquí, ¿sí o no? Ay, no digan. Acuérdense que vimos los pasos y uno de ellos era arrepentirse, reconocer, perdón.
O el querer que vemos, ay, es que yo quisiera, mira, a ella le tocó un esposo bien bonito, mira, sus hijos son bien portados, mira, y a mí no, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Ese es un espíritu de envidia. ¿Sabes qué? Dios tiene la persona correcta para ti. Dios tiene el indicado para tu vida. No hay necesidad de que andes deseando el de nadie más, ni la de nadie más. El que tiene Dios para ti es el indicado, es la correcta, es el que Dios desde allá lo hizo. Dios es bien bueno. Yo le digo, a mí ya había nacido yo cuando Dios dijo, la amo tanto esta preciosura que déjenme le hago al bombón. Y lo hizo para mí. Y ahí veo el amor de Dios tan grande, porque como le gano por un año, pues miren, me hizo primero a mí y pensando en mí, dijo, ahí va el chiquitito. Y me lo mandó. Detracciones es denigrar a alguien o infamar. Ahí está mal, es infamar. Nuestros hijos también son así, ¿verdad que sí? Mamá, es que ese niño, ¿sabes qué? Los niños son más crueles, porque los niños empiezan con el bullying desde bien chiquillos, ¿sí o no? Y hay cosas, cuando hablamos acerca de detracciones y es un espíritu feíto, que desde niños lo tenemos. Ahorita, ¿cuántas personas o cuántos adolescentes no se han suicidado porque en las escuelas les hacen bullying por su físico? Cuando yo estaba en la secundaria me decían huesito, flaca, vitola, menonita. Sí, en serio, porque así era. Los niños son bien crueles. ¿A quién de aquí no le pusieron apodos? Pero yo era malía también. Tenía los cuernos de maléfica y me defendía. Y me decía una, que después, fíjense, el primer año nos decíamos muchas cosas y ella me decía, güera insípida, que estaba transparente. Y que si salía a la cancha a jugar me iba a desaparecer o me iba a quebrar porque estaba bien flaquita. Sigo igual, ¿verdad? Pero mi hermano me dice huesito, me decía huesito y ahora me dice huesito ancho. Pero sigo siendo huesito. Y los huesos son los escogidos. Así es que sigo siendo hueso. Y todavía me dice, huesito, ¿no vas a venir? Claro que voy. Soy la escogida de Dios. Y nos peleábamos bastante todo el primer año. Y ella me decía transparente y yo siempre le decía prieta color de llanta. Y eran como yo me defendía. Y todo el primer año nos peleamos bastante, nos aventábamos las crayolas y nos decíamos de ofensas, pero nunca con maldiciones, así eran más por el color. El colorcito era lo que nos afectaba. Después pasamos a segundo año y nos hicimos las mejores amigas, del odio al amor. Pero fíjense, los niños son crueles, ¿sí o no? Gaby nos testificaba, nos platicaba ayer que canta en su casa y que su hijo se tapa los oídos y le dice que canta feo. Y el chiquitillo tiene 2 años y medio. Dígame si no tiene todos estos la criatura. Y todavía ayer que lo cuidé yo dije, déjame confirmo. Y le pregunté, ¿canta feo tu mamá? Y dijo, sí. ¿Qué esperamos si nuestros propios hijos nos... ¿Queremos saber algo? ¿Cómo somos nosotros? Pregúntale a tus hijos. Los niños no tienen filtros, ellos te van a decir. Un día, ¿saben qué? Yo le dije a mis hijas, es que ¿quién está mal, tu papá o yo? Y me dijo Camila, yo esperaba que me dijera, él está mal. Y me dijo, los dos están bien mal. Le dije, ¿para qué pregunté? Dijo, sí, los dos están mal, los dos son bien chiflados. Dije, Camila, dijo, sí, ama, yo veo todo, yo me doy cuenta de todo. Desde ahí supe que las paredes no detienen el sonido, escucha todo. Pero si queremos saber algo en realidad de cómo somos nosotros, preguntémosles a nuestros hijos y ellos nos van a decir. Pregúntale, ¿soy enojón? Y te va a decir, sí. ¿Soy esto? Sí. ¿Soy aquello? Sí. Y cuidado con los que van a entrar al kinder porque ahí van a decir todo. Ahí después les andan mandando a la PRONIF porque ya los niños, mi mamá me golpea.
Mi papá me pellizca. Todo dicen los niños. Y si comparamos todas estas enfermedades en lo normal, que acuérdense que estamos hablando en las enfermedades son los pecados, en lo normal, en lo natural, si se van a lo espiritual, miren todo lo que estamos cargando. Todos hemos deseado algún día, trae unos tenis bien bonitos, yo los quiero, ¿sí o no? Ay, esa camisa, yo quiero una como la de ella. Ay, mira, tiene una casa bien bonita, yo quisiera tener una casa como la de ella. Es que la tuya va a estar más bonita todavía, pero ahí andas viendo la de otro. Si hablamos de hipocresía, todos lo hemos hecho. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros deseamos el alimento espiritual no adulterado, el alimento que vamos a estar obteniendo al buscarlo, es que todo esto va a ir saliendo de nuestras vidas. ¿Sabe qué? Los rudimentos son las primeras enseñanzas. ¿Verdad que nace tu hijo y tú le empiezas a enseñar? Siéntate bien. Se come sentado, no parado. Y se come aquí en la mesa, no en la cama. Y a mí así me enseñó mamá, pero ahora como que me salí y como en la cama. Ya uno va haciendo sus propias chiflazones en el camino. Pero necesitamos estar buscando siempre ser libres de todo esto y sobre todo reconocer, porque no podemos decir, es que no hay malicia en mí. Todos alguna vez hemos tenido malicia o hemos pensado, ándele para que se le quite. Es que le pasó esto a tal persona, qué bueno, ya se lo merecía. O estamos esperando ver que la persona que nos hizo algo le pase algo malo. Eso es malicia. Y decimos, no, yo no tengo esto, yo estoy bien sanito. No, ahí está. Engaño, todos hemos tenido. Hipocresía, envidia, detracciones. Todos aquí hemos hecho bullying. De una u otra forma, a veces hasta con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están creciendo y eres un burro, eres un cabezón, eres un chiflado, tú les estás haciendo bullying, los estás denigrando. Y el niño crece pensando que nunca va a hacer nada. Que nunca va a hacer nada. ¿Sabes qué? Yo le oré mucho tiempo a Dios porque hubo un tiempo en mi vida que yo dije, Señor, mira, yo no terminé una profesión, no soy ni maestra, ni doctora, ni nada. Me quedé en la prepa y allá me convencieron y me casé. Y me quedé en la prepa y yo le decía a Dios, mira, no tengo ninguna profesión, Señor, ¿qué voy a hacer? O sea, yo sentía como que me faltaba algo, o sea, quería sentirme bien en que yo había hecho algo bueno en mi vida, pero no sabía qué, porque yo al final de cuentas decía, ni voy a ser maestra, quise ser abogada, quise ser esto, pero no se pudo, no estudié. Pero ¿saben qué? Estando aquí Dios me dijo, es que yo te tenía separada para esto, porque Dios me llamó para que predicara y enseñara su evangelio. Y yo sé que ahí Dios me va a llevar a niveles más gloriosos. Y sé que Dios tiene que ir limpiándome cada día y cada día más para que eso pueda ser ahora sí que sea realidad, para que eso se pueda lograr. Y si tú algún día como yo te has sentido que no entiendes el por qué ni para qué estás aquí, date cuenta que Dios tiene un propósito en ti. Cuando Dios me dijo que viera las almas y que Él amaba las almas, que Él adoraba las almas que estaban ahí, yo me di cuenta de algo, que ¿sabes qué? Somos tan importantes para Dios y nos ama tanto aún con todos nuestros errores, porque todos los que fuimos ayer al encuentro, fuimos pecadores y Dios dijo, los amo. Aún pecadores Dios nos ama y de ahí nos quiere sacar para que cumplamos el propósito. Para que cumplamos el propósito que tenemos aquí. Y lo más importante, el punto número 5, es que todo niño puede alcanzar madurez algún día. Todos los niños pueden alcanzar madurez algún día. Esto es que no te puedes quedar en la condición de niño, que tienes que buscar el crecimiento, que tienes que buscar ser diferente, que ya tienes que buscar ser alguien más y crecer en las cosas de Dios. ¿Sabes qué? Todos aquí tenemos un ministerio, o 2 o 3 o 4, a lo mejor tú tienes todos los ministerios, porque Dios puso la capacidad de que pudiéramos tenerlos todos y puso dones en nosotros, pero que tienes que creértelo
Y tienes que saber que Dios quiere sacarte de niño para que te conviertas en un hombre, en un varón, en un siervo y en un amigo de Dios. Te quiere llevar de elevación en elevación, de elevación en elevación. Y que si hoy apenas estamos teniendo las raícitas, dijo Judith, miren, pero ¿sabes qué? Está en la raíz, pero viene el tronco fuerte formándose. Porque este tronco va a crecer y va a empezar a extender sus ramitas, que es el entendimiento, y se va a llenar de sabiduría. Y luego, ¿sabes qué? Cuando ya esté la sabiduría, van a empezar a crecer frutos.